bienvenidos a Platicando Ligero. ¡Qué emoción el día de hoy! Hoy estamos muy contentas porque se encuentra Mayra con nosotros, que es una mujer que se ha dedicado su vida entera a darle voz a las mujeres y las ha acompañado a transformar y abrir caminos para muchas de ellas. Entonces es una mujer a la que verdaderamente yo admiro mucho desde que la conocí. Tiene además una aura súper bonita, es súper pacífica y me encanta toda ella porque realmente pues nos enseña muchas cosas con cada plática que tenemos. Entonces hoy es un honor para mí que esté con nosotras, además que es una mujer que es directora de Xochiquetzal, una organización que trabaja por el bienestar y los derechos de las mujeres, y también ha estado apoyando a mujeres indígenas, que eso también es un tema que me encanta. Gracias por tenerme acá. Así es una voz sensible, firme y profunda y sumamente comprometida. Entonces, muchísimas gracias por hoy estar aquí, Mayra. Gracias por invitarme, gracias. Un honor también estar por aquí con ustedes. Muchas gracias, la verdad es que admiramos mucho tu labor, ya vimos todo el tema de igualdad, de derechos, etcétera. Entonces, la verdad es que cuando Cristi me platicó, le digo, oye, tiene que venir porque tiene muchísimos temas padrísimos que yo creo que no, con un solo episodio no va a ser suficiente. O sea, yo creo que va a haber muchos más episodios en los que tengamos que venir porque creo que son temas que se deben de conocer, ¿verdad? Muchas gracias. No, hombre, ustedes. Eso. ¿Qué te parece si Arráncate, comenzamos? Arráncate, ahora sí, con las preguntas. ¿Cómo fue tu acercamiento a estos temas de la diversidad y la inclusión? ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste? ¿Qué hizo que empezaras por este camino? Pues mira, yo creo que desde la secundaria es donde empiezo a ubicar como ciertos cuestionamientos que yo tenía en relación a muchas cosas relacionadas con estereotipos de género, con como el tema como esto que ahora le podemos llamar la heteronormatividad, o sea, como pensamos que toda la gente es heterosexual y que no hay estas orientaciones diversas. Yo soy de los 80s, entonces pues crecí también como con ese contexto como de muchos silencios o de mucho más estereotipos de lo que a lo mejor la juventud ahorita percibe, exacto. Entonces creo que desde ahí fue como empezar a cuestionarme ciertas cuestiones y yo me acuerdo que yo empecé a investigar así como en donde podía, revistas, no sé, o sea, temas de sexualidad específicamente al inicio, ajá, pero también ligado a lo de las orientaciones, entonces, o sea, sexuales, ¿no? Entonces como que desde ahí ya había un cierto componente relacionado a la diversidad e inclusión sin yo darme cuenta de ello, ¿no? O sea, como sin que fuera como algo más consciente de, mira, estoy hablando sobre este tema. Yo creo que es más reciente cuando empezamos a reconocer estas diversidades y ponerle ese nombre de diversidad, ¿no? Entonces, sí, como por ahí, secundaria en ese sentido, y luego pues más adelante ya estudiando la facultad y todo lo demás, pues como justo ir reconociendo otras culturas, otras maneras de existir y de habitar, el cuerpo, la tierra, todo. Entonces, pues me fui apasionando y pues ya, la vida me fue llevando. Oye, Mayra, yo tengo una duda. Cuando tú empezaste a investigar, como dices, pues antes a lo mejor no era tan común, no era un tema que se hablaba, o sea, de hecho, más bien estaba como muy oculto, etcétera. Entonces, cuando tú te empiezas a interesar en estos temas, ¿lo externaste o hubo alguien que tú dijiste, oye, a mí me interesa todo esto y quiero investigar, o tú sola, o qué te dijeron? Pues o sea, yo siempre he sido como muy vocal, o sea, me acuerdo en primaria fue la primera vez que vi un condón, así que alguien llevó uno, sí, y yo llegué con mi mamá y yo, ¿qué es esto? Yo, llevo un condón perenganita, ¿no? Y de que mi mamá, ¿y qué pasó? Así como, ¿por qué lo llevo? Explorando. Platícame qué pasó. Y yo, pues no sé, lo llevó, que lo encontró ahí, estábamos en cuarto, quinto de primaria, yo creo que lo encontró de sus papás y lo abrí y se siente feo y ya, es todo, ¿no? ¿En serio? O sea, sí, entonces como que justo con mi mamá, con mi abuela materna también, siempre hubo una apertura en ese tipo de dudas, de comunicación. Entonces yo creo que, o sea, cuando llegué a la secundaria, no recuerdo hablar mucho con ellas de esto, porque pues también estaba adolescente. Sí, claro. Sí, no es un momento en el que andemos hablando mucho. Hola, mamá. Claro. Pero sí,
como encontrar en otros recursos, por ejemplo, ahí apenas estaba empezando el internet, entonces más bien era como si en revistas, sin alguno, o sea, como que empezaba a investigar donde libros, podía, así. pero eran recursos que mi familia me daba, ¿no? O sea, si yo tenía acceso a esas revistas es porque mis papás me los compraban, ¿no? Claro. O sea, y revistas así, no sé si todavía existan, la de Eres Tú y todas esas que no son confiables. No, y aparte no había mucha información, había test. Yo me acuerdo, había y test. los horóscopos. Pero sí había una sección de como preguntas y la gente ponía ahí temas de masturbación o sea, sí había, o sea, se hablaba de repente disfrazado. Así sordeadito, ¿verdad? Sí. Y entonces yo me acuerdo que o sea, que pues buscaba esa información y luego la compartía con compañeras, ¿no? O sea, como, entonces, pues sí, o sea, fue buscando los comos, pero pues nunca me sentí como, pues sí, reprimida en casa o algo de no estés buscando eso. Tal vez sí el tema de la religión, pero ese es otro tema. Sí, otro boleto. Ahí también me cuestioné cosas. Ahí sí, de que mi mamá, no, ¿cómo, no? Ahí sí no, Mayra. Ahí sí no, Mayra. Oye, ¿qué se pasa, no? De repente unas cosas y otras, pero bueno, yo creo que va paso a paso. Sí. Como la situación. ¿Y qué parte de tu trabajo, bueno, ya ahorita que estás ahora sí que de lleno con estas cosas, ¿qué parte es la que más te apasiona o a la que le pones más foco? Que digas, esta es la parte que a mí me gusta más de todas. Pues mira, pues ha sido todo un proceso desde primero yo vivirlo y yo, o sea, como irme apropiando, o sea, como reconociéndome en todo eso, identificándome, ver, o sea, ha sido un camino primero de autodescubrimiento que luego ha sido acompañado de información para acompañar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Y pues llevo como, no sé, como 20 años trabajando estos temas. Entonces he pasado como diferentes etapas, desde la consulta privada a proyectos sociales, ¿no? O sea, como... y ahorita me enfoco más en acceso a derechos y en procesos. O sea, cómo no queda nada más en el que tú y yo hablemos de eso y que estés bien, sino que haya un sistema alrededor que sostenga que estés bien, o sea, porque no son de esfuerzos individuales nada más el bienestar en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita en el presente es lo que más me apasiona, o sea, como el ir reconociendo esas estructuras, esos procesos que pueden mejorar para que las personas se sientan incluidas en los espacios, que se sientan seguras, ¿no? O sea, y que entonces que no sea que porque yo tengo que aguantarme o hacer, sino que donde estoy haga el esfuerzo para que las personas estén bien, ¿sabes? Y por ejemplo, de eso, ¿cuál es el peldaño un poquito más débil que encuentras tú en donde? Porque dices, busco el bienestar como integral, ¿y en dónde crees que se concentra en esa área el peldaño más débil? El peldaño más débil, o sea, que sea lo más retador o... Sí, o lo que en donde las personas se sientan más vulnerables. Que batallen más. Pues es que justo el tema de asumir que es algo, es como un problema personal. Okay. O sea, y entonces, y como son temas que usualmente cuesta trabajo hablar, okay. Entonces hay vergüenzas, hay culpas que se van viviendo de manera solitaria. Uh-huh. Entonces yo creo que, o sea, ahí es donde está, o sea, el acercarse a pedir ayuda y poco a poco ir reconociendo que no es un tema de que tú estés mal o que te falte algo a ti, o sea, que deberías de ser tú diferente, sino de cómo hablarlo y reconocer que hay otras personas que también lo están viviendo y empezar a encontrar comunidad y luego pues reconocer que no todo está de mi chamba, sino de otros lados. O sea, el poder aligerar esa carga de esa vergüenza y esa culpa, o sea, es lo más satisfactorio, pero es lo más difícil. ¿Cuál es la vergüenza más común que te ha tocado ver? Pues, mira, la verdad es que sí está un poco, o sea, sí está variado, o sea, pero o sea, todo lo que tenga que ver con el pensarme, o sea, de mi cuerpo, de cómo debería de ser, de lo que vi que debería, o sea, quién me debería de gustar, cómo deberían de ser esas relaciones de pareja, o sea, como todo ese, exacto, la carga del estereotipo de género, del estereotipo de si soy heterosexual también cómo debería de ser, o sea, si aparte luego traigo la carga, en México la carga justo religiosa es una carga muy fuerte porque se ha puesto significados que ni siquiera iban con la intención, o sea, que han sido interpretaciones humanas sobre esa escritura
que han generado mucha culpa. Y entonces de repente, o sea, eso, sentir que no estoy cumpliendo con lo que debería de ser, creo que es de las cosas más difíciles, o sea, más frecuentes. Claro. Oye, y ahorita que platicábamos un poquito antes de entrar al podcast el tema de la sexualidad, ahorita que hablábamos también del tema de que haya recursos suficientes para que todos tengamos pues ahora sí que nuestros derechos puedan, de salud, etcétera, se puedan cumplir, ¿verdad? O podamos tener ese acceso a, ¿qué es lo más frecuente que tú ves en este aspecto? O sea, entiendo que la parte, por decir, de sexualidad, a lo mejor, pues no hay educación y desde ahí también pudiera surgir esta parte de culpa al momento de descubrir esa parte, pues que la gente diga, ay, no, o no sé, o sea, ¿qué es lo más común que te toca ver? Pues mira, fíjate, o sea, en papel, en leyes, o sea, México es de los países que están más avanzados en ese sentido, o sea, hay leyes y acceso a la educación integral de la sexualidad desde los 90s. Okay. El tema es justo cómo las escuelas luego no lo bajan como se planeó, o no tienen gente preparada, o justo porque a las personas que les toca dar la clase pues tienen estos estereotipos, estos tabús, o sea, todos esos prejuicios y no saben cómo, entonces, o sea, porque también genera angustia y ansiedad. Sí, ¿cómo lo transfiero? O sea, ¿cómo lo transmito? Si se me será bien entendido o no se me será bien entendido. Sí, ¿verdad? No, y aparte, o sea, luego me preguntan algo y que voy a contestar, o sea, puede generar un montón de cosas y entonces eso es lo que hace que no es que en México no haya acceso, es más bien que cuando se baja la información no está llegando. Sí. Y entonces las redes sociales tengo que decir que han ayudado un poco en ese sentido, ¿no? O sea, porque así como seguimos viendo contenido que puede hacer más fuertes los estereotipos, la verdad es que hay mucha gente haciendo contenidos muy valiosos y certeros y entonces eso se va como socializando y se habla más de eso. Entonces yo creo que es más bien el cómo, más que la educación, es cómo generamos conciencia y herramientas de comunicación social, o sea, para yo poder decirte lo que me pasa, ya sea porque eres mi amiga o porque eres mi pareja, pero el comunicar lo que me está sucediendo, creo que es de las cosas que más nos falta como país seguir fortaleciendo, o sea, la herramienta de la comunicación sexual, ¿no? Claro, oye, también fíjate que ahorita que decías eso me hizo como un poco de sentido, también el generar confianza, ¿verdad? O sea, las personas que vayan a capacitar o que vayan a dar alguna plática sobre estos temas, digo, a lo mejor si es adolescentes o así, pues a ellos les va a dar risa y así, pero creo que la persona que transmita esa información debe de estar muy, muy bien capacitado y generar esa confianza, porque sí, como decía, traemos temas nosotros acá de tabús y etcétera, pues está bien difícil que yo también pueda transmitir esa información con jóvenes o, pues sí, con jóvenes o adultos, ¿verdad? Que no han tenido esa información, pero pues ahora sí que si yo tampoco estoy capacitada va a estar todavía mucho más difícil y genera una barrera mucho más grande, ¿no? Exactamente, sí. Y ahorita que decías, por ejemplo, esto en las juventudes, que cuando se ríen y demás, o sea, justo, o sea, quien está facilitando esos espacios es sostener esas risas y no intimidarse por eso, o sea, porque pues sí, o sea, como es un tema que socialmente casi no se habla, pues claro que va a generar ahí como, pero es como eso también puede ser un recurso muy potente para que lo abordemos y lo platiquemos y no muchas veces pasa como, ya pónganse serios, este es un tema serio, o sea, como más bien cómo lo usas o sea, te ríes, o sea, si no se están burlando de alguien, o sea, como si no están haciendo bullying a alguien, o sea, pues te puedes reír también con la juventud, ¿no? O sea, puedes también como preguntarles a ver cómo se dice ahora estas cosas y tú también aprender ahí. Yo he aprendido un montón de cosas. Claro. Hace mucho que no voy con jóvenes de estas generaciones. Estoy segura que si vuelvo a ir voy a aprender un montón de cosas que no sabía. Pero es eso, ir con esta apertura de, pues aprender tú también de con quién estás, ¿no? Y como dices de que, pues los jóvenes dentro de esa risa es porque también existe la apertura por el querer saber y el conocimiento, pero tal vez se disfraza en una timidez, ¿no? O sea, ante la situación. Y qué padre que puedan existir también personas, o sea, como que más se sumen a esto, que puedan ir a dar pláticas, conferencias y todo, porque, ok, está bien ir a marchar o está bien ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, pero en mi cuadrito, ¿qué es lo que puedo hacer? Y mi cerebro nunca había como visualizado
pensado esa parte, que los jóvenes, pues está padre incluir este tipo de pláticas, este tipo de charlas, de conferencias, pues no te quita mucho tiempo y sí nutres con muy buena información. Claro que personas preparadas también para que puedan, como dices tú, si hay alguna pregunta o lo que sea, poder brindarla. Claro, y que eso es justo en los últimos, a lo mejor 6, 7 años para acá, lo que ha hecho la organización, la asociación civil que platicamos de Xochiquetzal, o sea, Ajá. es justo eso, cómo preparar a promotoras. Y, o sea, mira. Porque entonces ¡inscríbeme ya! Sí, claro. ¡Yo quiero, mana! Sí, pero tiene que ver con eso, o sea, porque entonces a lo mejor a ver, yo ya estoy en un espacio, sea cual sea, porque puede ser un aula, puede ser en la misma comunidad, o sea, en tu colonia, puede ser, o sea, con tu familia directo. Claro. O sea, estás en un espacio de influencia en donde puedes hacer algo al respecto, como decías en mi cuadrito. Y entonces es como justo tener estas herramientas de, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Llevamos varias generaciones, llevamos un tiempo que no las estamos haciendo tan seguido porque justo nos hemos enfocado un poco más en fortalecer ha habido 8 generaciones de promotoras, entonces, ¿cómo fortalecemos a este mismo equipo que ya ha estado, ¿no? Pero hay muchas otras organizaciones que también lo están haciendo, o sea, porque lo padre también de México, o sea, que de repente no se sabe, es que sí habemos muchas organizaciones civiles trabajando el tema de sexualidad. De hecho, a nivel nacional hay una federación que nos congrega, o sea, todas las organizaciones a nivel nacional, y es muy, muy importante. Entonces, son cosas que a veces no se sabe porque justo como es un tema que no hablamos tanto, pero ahí está y hay un montón de recursos, tanto en línea que estas organizaciones están haciendo, no nada más nosotras. Y es esto, ¿cómo aprendo? Pero tiene justo esto que decías, o sea, tiene que ir de la iniciativa de decir, ¿yo qué hago y yo qué quiero hacer? Sí, ajá, exactamente. Porque impuesto, pues no. O sea, sí, y que es lo mismo con con otros temas de inclusión, ¿no? O sea, la intención cuando hablamos de todos estos temas es ir generando conciencia y sensibilización para que nos caiga el 20 de por qué es importante hablar de estos temas, saber cómo ser más respetuosos, o sea, pero que no sea porque es una policía de inclusión o policía de género, policía de educación sexual, o sea, como diciéndote, tienes que hacer esto. Exacto, que sea como desde este interés genuino de, o una, quiero aprender, o dos, oye, pues no sé cómo hablar o qué decir, o sea, pero no quiero herir a alguien con mis palabras, pues ¿cómo le hago? ¿No? Sí. Que así me pasa bastante con temas con gente que está en las aulas, con profes y demás, o sea, que justo me dicen, hay veces que no es que no quiera, sino es que no sé cómo, y tengo mucho miedo a que mis estudiantes crean que les estoy discriminando, o sea, porque no, es más bien que no sé cómo. Entonces, acercarse justo a gente que, mira, vamos a hacer un ABC de eso y generar confianza, porque al final es más bien como la confianza y la empatía, más que te sepas como todos los términos y todas las cosas por hacer, es escuchar empáticamente, estar en manera presente, ¿no? Claro, y creo que también se nota cuando la otra persona tiene ese interés, porque también hay brechas muy grandes generacionales o X, entonces también, o sea, claro, cuando hay personas más grandes interesadas en el tema y yo creo que las otras personas, si llegara a decir algo que pudiera ser un poco hiriente, a lo mejor le pueden tener la confianza también las personas que están, profe, lo dijo así, o a lo mejor se nota que no es de una manera con intención de herir, ¿verdad? Porque pues hay gente que sí se nota, ¿verdad? Cuando tiene la intención de herir. Y entonces creo que eso está padre que los demás se involucren, o sea, sobre todo gente más grande, que busque toda esa información, porque también digo, a mí también me pasa de repente como que te das cuenta de cosas que dices, ay, lo dije así, o cómo fue, o sea, a lo mejor ya lo hacemos muy natural, y cuando te detienes un poco y te das cuenta de, sí pude haber sido hiriente, ¿verdad? A lo mejor también como representar esa parte de decir, nos estamos educando, estamos en esta parte de aprender, de entender, de cómo manejarnos, cómo comunicarnos de mejor manera. Mayra, también te quería hacer otra pregunta. De todos los proyectos en los que tú has estado, ¿cuál es el que más te ha dejado así como una satisfacción grande, que es el que más te haya
pues ahora sí que... Marcado. Sí, que hayas dicho, wow, esto de hecho, tengo un tatuaje. De hecho, cabe recalcar. No, pero lo de marcado. Sí pasa. Sí pasa. Pues justo esta formación de promotoras, hubo una generación en particular que pudimos hacerlo como más extendido, o sea, como no tan, porque usualmente las generaciones eran de a lo mejor 6 a 8 meses, y esa fue una formación de todo un año y medio. Wow. Y se hizo aquí en Monterrey. Yo estoy físicamente en Monterrey, y también en Chiapas. Yo viví en Chiapas 2 años y medio, 3. Y entonces de ahí quedamos, o sea, quedó como una base con otra compañera muy cercana. Entonces, aunque yo me regresé físicamente a vivir a Monterrey, en Chiapas seguimos teniendo como mucho que hacer, ¿no? Entonces, esa formación en particular, pues se hizo aquí en Monterrey y allá en San Cristóbal. Y entonces en San Cristóbal específicamente hubo varias mujeres indígenas que participaron como formadoras, o sea, para ser promotoras, ¿no? Que son mujeres que ya tenían, o sea, por ejemplo, tenemos a Lulú, que ella tiene una maestría ahorita, o sea, que es gente que ya tiene cierta incidencia en sus comunidades. Wow. Pero justo lo que decía hace rato, como tener estas herramientas que abonen a lo que quieren hacer. Entonces, pues empezamos la formación, les digo, duró un año y medio, porque dura tanto porque no es nada más, como lo manejamos acá, es que no es nada más la parte teórica, es justo lo que les decía muy al principio, o sea, como también cómo me acomoda a mí, o sea, lo vivencial de a ver cómo estoy con esto y cómo me muevo a partir de esto y qué hago, y luego la información la recibo, pero luego el aprender a tener ciertas herramientas para aplicarlas en equipos, en comunidades, en espacios. Y después de que terminaron, hubo 2 chicas en particular que se quedaron con nosotras, y que el seguimiento que continuó ahí después de ese año y medio fue otro año y medio, ya fue más enfocado a nosotras acompañarlas a ellas, o sea, es como ellas ya saben qué hacer, ellas saben cómo entrarle a la comunidad, porque es muy diferente yo en Monterrey, como aparte mujer blanca, o sea, como llegar a una escuela secundaria aquí, que yo conozco el contexto y demás, a llegar a otro espacio que ni siquiera conozco con certeza, y ellas sí, porque ellas viven ahí, ¿no? Entonces ya llegaban con su propuesta de cómo bajar los temas, de qué temas sí abordar y cuáles no se puede, o sea, y entonces nosotras más bien fue acompañarlas, o sea, como a ver qué dudas, qué hacemos y demás, y luego o sea, al final se convirtió en una guía que ellas hicieron, una guía de buenas prácticas comunitarias de todo esto. Entonces, o sea, o sea, como todo ese proceso de 3 años, un poquito más, la verdad es que es una de las experiencias más bonitas que he tenido. O sea, como... Y tú, por ejemplo, en esa experiencia con mujeres indígenas, ¿y cuál fue en donde te dijeron, sabes qué? En esto sí, o sea, todo lo que vieron, en esto sí nos interesa enfocarnos más y nos interesa enaltecerlo más para que haya más conocimiento. ¿Cuál fue el tema? El tema que pudieron enfocarse más porque podía entrar más fácilmente en la comunidad fue el de menstruación consciente. ¡Wow! O sea, entonces abordaron temas, primero empezaron a abordar desde el autoconocimiento, o sea, como tu cuerpo, tus emociones, o sea, como todo esto. Ajá. Y luego fueron hablando un poco más de menstruación, que es un tema que también las personas adolescentes de las comunidades querían, o sea, porque también hicieron este ejercicio de ver qué temas les interesaban. Y ya estando ahí, pues sí se pueden abordar temas justamente de salud, del acceso a la salud, de temas de acceso a derechos, y sobre todo también, por ejemplo, temas de estereotipos de género, que eso es uno de los temas más difíciles de abordar, al menos en las comunidades de las que ellas son. Ajá. Porque hay estereotipos como muy marcados y que pueden poner, o sea, el que los cuestionen así tal cual pueden poner en riesgo a la persona que los cuestiona, ¿no? Entonces, es cómo se entra de una manera más suave, pero que puedan dejar ahí como una semillita sembrada de, oye, pues nunca me había preguntado, nunca me había preguntado por qué mi mamá tiene todas estas funciones y mi papá tiene todas estas otras, y, o sea, como podrían ser al revés, o sea, como solo eso, ¿no? O sea, como podría mi papá hacer algo de lo que hace mi mamá, o mi mamá hacer algo de lo que hace mi papá, o sea, como lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres en la comunidad, ¿no? Sí. Pero el tema de menstruación fue el de los más
relevantes con los que ellas pudieron entrar y tomar esta confianza, porque trabajaban con un grupo, bueno, eran 2 grupos de chicas adolescentes que justo estaban o en la transición a tener su primera menarquía o ya tenían su periodo, y a relacionarse con el periodo, no desde el rechazo, no desde la vergüenza, o sea, con herramientas que pueden ser desde las toallas sanitarias o las toallas de tela, o sea, pero toda esta concepción que tiene que ver con cómo me relaciono con el cuerpo, cómo mi cuerpo en esos días tiene que bajar el ritmo porque está teniendo un proceso biológico que necesita que bajemos el ritmo. Y entonces validar todo eso y pues aparte todos los cambios hormonales de la adolescencia. Sí, básicamente. Entonces las hacía sentir muy seguras, y como las promotoras, ellas son jóvenes, o sea, no sé, yo creo que están en sus 30, pero se ven muy jóvenes aparte, o sea, entonces hacen o sea, aparte de que son de la comunidad, o sea, saben qué onda, pero y se ven como ellas, o sea, no es justo lo que les decía, no es una mujer blanca yendo a la comunidad, no, o sea, son ellas mismas, ¿no? Entonces hacía que las chicas también se abrieran bastante en las intervenciones, en la confianza, ¿no? Ay, ahí, por ejemplo, yo no estuve nunca, o sea, más bien yo acompañaba a ellas en la supervisión, en el antes y en el después, justo para que el espacio fuera seguro para ellas y no estuviera yo ahí de mujer blanca conquistadora. Como que ellas dijeron, salvadora, whitexican. Oye, ya sé. Oye, te iba a preguntar también si tienen acceso ellas a todas estas, pues ahora sí a las toallas, a todo este tipo de salud, a lo mejor a tener su primera cita con un doctor, no sé, ¿tienen acceso a todo eso? Hay, o sea, sí hay lugares donde se venden, sí hay acceso, hay servicios de salud comunitarios, muy bien. Pero pues son precarios. O sea, suelen ser precarios y no por las personas que lo hacen, sino por la cantidad de personas que tienen que atender, como en todo espacio público. Ajá, exacto. Los insumos que pueden llegar a tener, o sea, los insumos me refiero a las toallas, a los condones y todo eso también pueden ser muy escasos. Y aparte por el estereotipo de, no, esto no pasa aquí, o sea, como no se aborda aquí, ¿no? Entonces, pero también a veces es por un recurso federal que no llega. Entonces, ahí es justo donde las asociaciones civiles llegan para hacer mancuerna con lo que hace gobierno. Claro. O sea, es como a ver qué hace falta y cómo abono yo a que, o sea, a que llegue. Ajá, y es como un trabajo en conjunto. En realidad, siempre el trabajo entre gobierno, sociedad civil y academia, o sea, siempre tiene que ser articulado en conjunto para poder dar soluciones que perduren, que sean sostenibles, ¿no? Porque entonces, si nada más se lo dejo todo como es culpa del gobierno y demás, o sea, no, somos muchos. Sí, no, o sea, cada quien tiene que hacer su parte, ¿verdad? También es importante. Exacto. Oye, pero platicando eso, entonces para mí se me hace que lo que están haciendo, pues dan unos pasos agigantados a que se hable, a que se conozca. O sea, creo que aunque pareciera algo como para nosotros muy normal hablar de eso, ir allá y dejar toda esta información, creo que no, hombre, o sea, hace un puente enorme para que esto se siga pues promoviendo y que lo vivan de una manera mucho más sana. Sí, está muy bonito, la verdad. Y por ejemplo, el otro tema que dijiste que trataron fue de que cómo lo que hace mamá, el rol de mamá y el rol de papá, ¿no? O sea, si se pueden mezclar, los dos se pueden hacer. Entonces, me llama mucho la atención eso, que como que la menstruación, pues para nosotros acá es lo más normal del continente, ¿verdad? Ya sabemos que estamos cansadas, bla, bla, bla. Pero allá como acentuarlo más, está padre que hagan ese enfoque. Y lo de el hombre y la mujer, lo que hacen, que todos lo podemos hacer, pues eso también está muy padre. ¿Qué otras cosas más observaste y qué iniciativas viste o te reportaron que había dentro de las niñas? O sea, ¿qué cambios hubo? ¿Qué se sintieron? Pues creo que realmente lo más relevante es el espacio seguro. O sea, el que pudieran, como yo les ponía al principio que estaba hablando de yo encontrar con quién hablarlo, con quién hablar de esas dudas. O sea, que ellas pudieran encontrar en ese espacio, no nada más con las promotoras, sino con el grupo porque eran en grupos de escuelas, ¿no? Ajá. O sea, como entonces con el grupo de la gente que estaba en mi escuela, poder generar ese vínculo de confianza para hablar de lo que me está pasando, para preguntar, para sentirme acompañada. Eso es lo que más valoraron.
Y también creo, honestamente, que es de las cosas más poderosas que pudieron pasar, porque entonces justo es no vivir estas cosas en soledad y que se hagan gigantes, ¿no? Claro. O sea, porque digo, punto y aparte, pero me acordé, o sea, recuerdo alguna vez un ginecólogo que me contaba aquí en el contexto regiomontano que pensamos que a lo mejor lo hablamos más y no es cierto, okay. Que llegaban mujeres que tenían a lo mejor alguna infección o alguna glándula como tapada, pero con un problema ya tan grande, o sea, como en la zona de vulvar, o sea, como con algo muy, o sea, sí, como lo dejaron pasar muy grande, y que todo tenía que ver con justo, es que la vergüenza de hablarlo, de que alguien viera, de no preguntarle a mi comadre de que, oye, me está pasando esto a ti también, porque lo empiezas a hablar y empiezas a reconocer que, ay, yo también, ay, entonces, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Y entonces ese poder de comunicarte con las personas y sentir un espacio seguro para decir cómo estás, es justo, te salva. Y literal. Claro. Porque ciertas cosas pueden ser hasta cancerígenas y demás. Sí, o sea, te salvas detectar a tiempo muchas cosas. Claro que sí. Y entonces también buscar, sobre todo a las personas que nos ven, buscar a personas de confianza que se acerquen a preguntar, a ver cómo dices, con quién fuiste, cómo lo hiciste, o sea, para también tomar, pues ahora sí que acción y no dejar pasar todas estas cosas que al final de cuentas, la verdad, son normales en nuestra salud y tenemos que cuidarla, ¿verdad? Claro, sea lo que sea. Totalmente. Ahora sí que si nos dicen algo, pues vámonos. O sea, primero tú, ¿verdad? O sea, primero tu salud. ¿Algún otro ejemplo que nos puedas contar que también dijeras, me llamó mucho la atención esta otra experiencia que también me contaron y por vergüenza no se pudo decir? Digo, lo comento y lo planteo porque pues se abre el espacio para que si alguien más está viviendo algo así, sepa que hay asociaciones, hay ejemplos, ¿no? O sea, cada caso es un caso y todos tenemos una vida, pero igual si tienes alguna experiencia que nos puedas platicar y decir, ¿sabes qué? Pasó esto por vergüenza, por culpa, que era lo que te comentaba al principio. Como que puede haber otra persona que nos vea y diga, ay, o sea, sí pasa. O sea... Sí. Pues mira, te voy a poner otro ejemplo, pero de otro contexto, y no fue tanto por culpa, sino justo por la normalización que había en ese espacio. Okay. Fue de hace varios años que estaba dando algunos como cursos en diferentes secundarias aquí en Nuevo León. Y los cursos, o sea, imagínate que las intervenciones son pues ir a los salones, estar ahí conversando, pero pues justo de ir con esta frecuencia para generar confianza y demás. Entonces, y luego... En ese proyecto en particular teníamos otro espacio afuera de la secundaria, ahí cerca por un centro comunitario, en donde los chicos que se quisieran inscribir para abordar más temas o saber más, o sea, como tallercitos, o sea, podían hacerlo, ¿no? Pero el punto es que había una secundaria en particular en la que al final, ya sea en papelitos anónimos o gente que sí agarró confianza y me preguntaba mucho sobre qué pasaba si te embarazabas de un tío o de un primo. Okay. Y entonces, la primera vez que pasó dije, bueno, a lo mejor es un caso aislado, ¿no? O sea, como... Y luego en otro salón lo mismo, y en otro salón lo mismo, y yo... O sea, entonces más te habla de... O sea, en la colonia había un tema de abuso intrafamiliar, ¿no? O sea, claro. Normalizado, ¿no? Y entonces ellas también como preguntándose si será normal o no, me acerco y te pregunto... Pero eran tantos salones, fueron varias preguntas que entonces empiezas a detectar que ahí hay un tema en ese sentido. Y entonces justo un poquito con lo que decías, el caso de las violencias sexuales es mucho más específico, hay otras organizaciones más como especializadas en eso. Y entonces ahí fue como empezar a detectar, a ver, aquí hay que dar esos recursos, ¿no? O sea, como no decir de que, oigan, ¿por qué preguntaron? O sea, sino más bien como parte de... Oigan, esto es violencia, estos son como algunos recursos, o sea, como para que la gente que te está escuchando sea como, ¿no? O sea, como, y pueda empezar a hacer el clic y brindar esas herramientas. Pero claro, sí. Que empiecen a notar de que, o sea, si ya tenían duda de que si no era normal, que aquí quede claro que no es, pero no, o sea, no tan directo, porque entonces... Sí. A lo mejor ya no tendría tantos frutos o no hablarían ya después del tema. Y porque es complicado. O sea, la verdad es que las violencias sexuales o las violencias de género, o sea, son muy complicadas, sobre todo, pues, o sea, ponernos en el contexto de una chica adolescente en secundaria, pues que al final, pues,
Si es el tío, pues es el hermano de alguno de sus papás. O sea, es complicado. Muy complicado, claro. Y si aparte pasa seguido, pues a lo mejor también está naturalizado, es lo que les dicen, normalizado, como, es que eso pasa. Entonces, no es nada más que a ella les caiga el 20, sino también a la misma comunidad teníamos que hacer un trabajo de ir hablando un poco más de estos temas, ¿no? Y de ahí también viene la importancia de por qué sacar el tema a la luz, ¿no? O sea, de repente cuando hablamos de sexualidad, la gente le ve el lado morboso bien rápido. Exactamente. Y es como, no, o sea, se trata de, o sea, tu cuerpo, de cómo te relacionas, o sea, no, hay muchas, el género, hay muchas cosas detrás que tienen que ver, al final de cuentas, en mis decisiones, quién soy yo y sentirme como en esa seguridad de demostrarme de quién soy, ¿no? Claro, y platicando de esto, que creo que son, sí, la verdad es que creo que son temas bien importantes y justo viene otro tema también que creo que es muy importante. ¿Cómo ves a México ahorita, o por lo menos aquí en Monterrey, Nuevo León, en el tema de diversidad e inclusión? Porque digo, yo sé que hay empresas o a lo mejor en nuestros círculos también donde ya cada vez lo vemos un poquito más, pues podría ser un poco más aceptado, ¿verdad? Pero todavía pudiera haber mucha resistencia, o cómo se está viviendo ahorita. Mira, esta parte. O sea, los temas de diversidad e inclusión son muchos, o sea, refiriéndome a que son muchos grupos históricamente discriminados de los que hablamos. Están las personas con discapacidad, está la comunidad LGBT, pueblos indígenas, temas también de clasismo, de racialidad, o sea, de racismo. O sea, hay muchas cosas. Entonces, o sea, empiezo con eso porque creo que estamos en diferentes niveles dependiendo de cada uno, ¿no? Creo que ahorita el tema de personas con discapacidad y la inclusión de personas con discapacidad, con neurodivergencias, ¿no? Es de los temas que está como más vivo de decir, oye, no, sí, todas las personas tienen derecho y acceso. O sea, suele haber muy pocos comentarios como resistentes a la inclusión en ese sentido, ¿no? Okay. O sea, podría haber más como dudas de, bueno, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, pero no hay como ay, no, ¿y por qué? No va a entrar a trabajar o no va a hacer esto. A diferencia de otros temas, por ejemplo, o sea, a pesar de que está el mes del orgullo, o sea, que hay un montón de cosas que hacen que la gente heterosexual piense que ese tema ya está como, bien. La realidad es que el tema de las personas LGBT y las discriminaciones específicas a la comunidad LGBT, sobre todo las mujeres trans, es de las cosas que están más difíciles, ¿no? Y tiene que ver con, o sea, es una resistencia por una falta de entendimiento de algo muy básico, que no todo es blanco y negro, o sea, como que nos quieren poner siempre en la mirada, o sea, que entendamos el género como es hombre o mujer y se acabó. Entonces es blanco, negro y se acabó, ¿no? O sea, entonces, entender que no es así es muy complejo porque aprendemos el mundo en categorías. O sea, así es como hemos aprendido de la vida. Entonces, como que entender que no va por ahí suele ser muy complejo y esa complejidad y falta de entendimiento hace que venga luego un sesgo, una discriminación o un rechazo, ¿no? Okay. Y entonces hay muchas violencias y México es el segundo país con más violencias hacia las mujeres trans específicamente. Entonces, te digo, hay temas en los que vamos moviéndonos, vamos entendiendo, porque justo lo que decía hace rato, el tema de personas con discapacidad no siempre estuvo así. O sea, sí hubo un momento histórico en el que no. Todavía hay cosas, hay temas, o sea, no estoy diciendo que todo esté bien, faltan muchas cosas, pero está, o sea, lo noto como que está un poco más aceptado. México en particular, como les decía, en tema de leyes, en temas de tratados internacionales, o sea, es un país que cumple lo que se le aconseja. Pero la influencia que tenemos de narrativas, por ejemplo, como las de Estados Unidos y de Trump y contra migrantes, contra LGBT, también se lanzó ahí con personas con discapacidad con el tema de los choques aéreos, o sea, esas cosas influyen mucho en los imaginarios, en las ideas, o sea, como los hombres, mujeres, o sea, esas cosas influyen a pesar de que tienes la contraparte de que legalmente,
hablando Se tiene puede. sostén. Ajá. Claro. Entonces, pues está, o sea, yo creo que ahorita actualmente con esa influencia, y no es porque sea Estados Unidos y porque sea Trump, porque, o sea, es porque es un país de primer mundo que influye mucho en lo que el resto va pensando. Entonces sí tiene influencia. Claro. Entonces creo que estamos en un momento muy como polarizado, ¿no? Y entonces justo lo que buscamos cuando hablamos de todos estos temas es generar diálogos, o sea, porque no es debate, o sea, no es ver quién gana, es dialogar y entender y conocer más gente y conocer otros puntos de vista. Exacto. Fíjate que el otro día estaba escuchando un podcast así rapidillo, ¿verdad? Pero decía que cómo no nos cuestionamos el de, ok, o sea, por decir, tú naces y te dan marca registrada hombre, marca registrada mujer, y así es. Y los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Y decía la persona que nos perdíamos de todo, o sea, de todo lo que hay en medio al no ser flexibles con esas partes, porque decía, no nada más hay hombre y mujer, hay toda esta diversidad. No nada más está que el hombre hace estas actividades o las mujeres, o sea, está todas estas actividades que si no te das la oportunidad de conocer, de hacer, pues a lo mejor no encuentras qué es lo que más te gusta hacer, o sea, claro. Entonces como que te pierdes de lo bonito que está en ese inter y hay gente que se va a los extremos totalmente y se pierde de conocer toda esta parte que hay en medio bonita que pueden conocer, que podemos explorar, Exacto. Que ahora sí que ahorita tenemos a lo mejor un poquito más de apertura a algunas personas para apoyar, para estar ahí, hay asociaciones y que creo que es algo importante de empujar y aunque estén estas polaridades, decir, aquí hay algo donde te puedes sentir seguro, aquí está esto donde te puedes sentir libre de decir, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante empujarlo también. Lo que me gusta mucho, que quiero comentar, es que todo viene desde el conocimiento, ¿no? El de acercarte al conocimiento. Todo lo puedes experimentar con bases y con... Porque fíjate que tanto en lo sexual como en el área de la identidad de género, te puedes perder entre, no, es que, por ejemplo, mi amigo que es gay, por ejemplo, me dijo que era esto y que era el otro y que esto es ser gay. Pero la realidad es que no nada más es eso, porque esa es su visión de lo que a él le tocó en experiencia vivir, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando uno empieza a saber qué es contextualmente o a qué se refiere, no, pues tiene cierta inclinación, no, pues esto, cuando lo empiezas a ver ya más objetivo de lo que es tanto la sexualidad como esto, ya puedes tú tomar una decisión de qué camino quieres elegir. Igualmente en la sexualidad. O sea, la sexualidad es tan bella y tan bonita que la puedes compartir con ya sea pareja, la puedes compartir hasta tú sola, porque también una se puede dar amor, autosatisfacer y no está mal, claro. Está bien. Entonces, el saber y el tener ese conocimiento que también puedes decir que no. O sea, que si incluso en tu misma pareja hoy no quiero, puedes decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero. Y no pasa nada. Entonces creo que sí es muy importante como alzar la voz en este tipo de cosas en donde, por ejemplo, el tío que platicabas, el primo, esto, saber que se puede decir no, o sea, no, y te vas a enfrentar con cosas difíciles y necesitas pedir apoyo porque uno no lo puede decir sola. Entonces necesitas acercarte a este tipo de asociaciones que existen y que están y ahora sí tomar este tipo de caminos, pero siento que el conocimiento nos hará libre, chico. Es que aquí yo puse que lo que acabas de decir, es mi cuerpo, es mi decisión y tengo derecho a expresarlo, sentirlo y negarlo cuando yo quiera. Sí, qué bonito. Totalmente, sí. Totalmente. Y de eso se trata. O sea, te digo, por un lado es esta información que, digo, la palabra empodera está usada en todas partes, pero pues que realmente te da esa sensación de poder de hasta dónde y demás. Y repito, como les decía también al principio, pero también no es todo es responsabilidad de la persona, sino también es cómo, o sea, por ejemplo, en este contexto de lo del tío y demás, o sea, es como, no es nada más yo decir que no, es también que esa persona deje de hacerlo, o sea, no, y se haga responsable, ¿no? O sea, entonces, justo el trabajo interesante de todo esto es como ver, o sea, imagínate que es como el macrocosmos, ¿no? O sea, donde ves lo individual y qué te sirve a ti, qué está en mi control y qué sí puedo, pero reconocer aquellas cosas que, oye, es que sí necesito que ya sean las cuestiones familiares o la institución en la que estoy o las leyes de mi país, o sea, como más arriba, o sea,
necesito un ecosistema que también me sostenga, permita justo todo eso. sostenerme y poder florecer, ¿no? Exactamente. Ay, por eso Mayra. es tan hermoso, o sea, la asociación hay que seguir de que Sí. informando para saber que existe quien te pueda apoyar, o sea, porque no estamos solos en el planeta, pues. Exacto. Y tanto en lo de la identidad sexual también, o sea, porque es lo mismo, es de que, no sé, fulano dice que es de tal manera, pero hay muchas maneras en las que puedes experimentar eso también, no nada más como fulano cree que es, Exacto. y no como la amiguita cree que son las relaciones sexuales, o sea, es como tener estas bases de, mira, este es A, B, C y D. Es lo frío, es lo objetivo. Ya como tú lo quieras experimentar, ya, pero ya tienes el conocimiento de qué se trata, ¿no? Exacto. Ay, no, la verdad es que siento que tenemos un montón de temas de los que quisiéramos platicar, pero bueno, el tiempo nos come, pero la verdad es que, bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte porque creo que hay, muchísima información. La verdad es que, pues ha estado bien bonito el tema, creo que ojalá así como yo lo sentí que es como un apapacho y decir, aquí, o sea, hay gente que te puede apoyar, ¿verdad? No estamos solos, entonces, pues bueno, yo lo sentí así. Ay, y luego qué viene la parte... A ver, morocotuda. No, viene la parte de tu cartita. Ay. Traen un mensaje positivo, tú elige la que tú quieras y no las lees. Está listo. Hey. Dice, contagio mi energía positiva con todas aquellas personas que cruzan mi camino. Soy una persona de luz, sé que puedo alegrar el día de alguien más al regalarle una sonrisa. Mis actos tienen poder, elijo que mis pensamientos sean de bendición, que las palabras que salgan de mi boca sean expansivas y que mis acciones estén llenas de vida. Gracias, universo, por llenarme de tanta energía positiva que puedo compartirla con las y los demás. Ay, totalmente, totalmente. Qué bonita. Ay, Mayra, no, muchísimas gracias, me encantó. Gracias. Espero que a ti también. Y si quieres darles un último mensaje a todas las personas que nos ven, la verdad es que creo que esto va a ser súper importante y súper poderoso el mensaje. Pues bueno, primero agradecerles por la invitación y como cierre, pues justamente si algo de lo que dijimos ahorita tocó alguna fibra, o sea, como que te das cuenta de, oye, yo también me identifico con eso, también me ha pasado. O sea, justo lo que decía al principio, o sea, que sepas que hay un montón de organizaciones y recursos a los que puedes recurrir, que te puedes acercar y que pues estamos a la orden si algo sucede, que nos puedas escribir y con mucho gusto pasarte un directorio para que te sientas acompañada. Lo más fuerte es justo sentirte acompañada para que sepas que no estás sola, no estás solo, no estás sola. Eso, muy bien. Al final, como quiera, vamos a dejar todos los datos para que puedan comunicarse. Y pues bueno, agradecerte mucho. Gracias a todos los que nos vieron hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.